Ya estamos de regreso en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación con Miguel Vadillo, que ya se encuentra aquí en el estudio para darnos los detalles de esta investigación muy trascendente, sobre todo porque hoy empiezan estas mesas de diálogo entre el PAN y el gobierno federal para avanzar en temas de agenda que le interesan pues al Partido Conservador en México. Miguel, pues estamos viendo en la revista Contralínea esta investigación que has presentado respecto de indagatorias que se llevan a cabo en la Fiscalía General de la República, en la Unidad de Inteligencia Financiera, en el Servicio de Administración Tributaria, sobre empresas factureras de operaciones simuladas que habrían involucrado a Santiago Krill de alguna manera. Pues tú ya nos dirás con más detalle. Muy buen día, Miguel. Buenos días, Nancy Flores. Buenos días, Sosimo Camacho. Efectivamente, hay que explicar que esta investigación no se hace contra políticos por ser políticos. Esta investigación se inició prácticamente desde que empezó la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenía el propósito precisamente de investigar a las empresas que eran fantasmas, empresas fachadas, que servían para la delincuencia organizada, para lavar dinero, para emitir facturas apócrifas, para evitar cuestiones fiscales, pagar impuestos, para triangular recursos ilícitos y limpiarlos. Entonces, en esta investigación que hicieron las autoridades financieras del país, los órganos de inteligencia, en contra de estas empresas, se descubrió, bueno, pues muchas redes de empresas, que había empresarios, políticos, de todo tipo involucrados. Esto permitió descubrir una red de 36 empresas, como lo mencionaban en la introducción, que están ubicadas en Zapopan, Jalisco, la mayoría de ellas, y estas empresas han servido para lavar dinero, para emitir facturas, para no pagar impuestos, para el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y al descubrir estas empresas, a darle seguimiento, se descubrió que estas empresas, o muchas de estas empresas, pues contratan despachos de abogados prestigiosos, de mucho prestigio. En consecuencia, despachos que cobran muy caro sus servicios. Estos despachos de abogados, bueno, pues es una función, como bien sabemos, que cualquier delincuente tiene derecho a la defensa. Pero estas empresas, con estos despachos de abogados, no solamente los contrataban para una parte legal, sino que se convertían muchos de ellos en asesores de las empresas, para decirles cómo evadir impuestos, para crear figuras, para crear precisamente empresas fantasmas, para todas estas operaciones ilícitas. Esto pues no es difícil, son investigaciones complicadas, por eso llevan 3 años prácticamente, desde que empezó la actual administración, porque lo que se trataba es de ver todo el flujo de recursos hacia dónde se triangulaban y hacia dónde se dirigían. Al investigar estas 36 empresas de Zapopan, se descubrió que varios políticos, empresarios estaban involucrados como representantes legales de estas empresas, o como asesores, o como defensores, abogados, digamos normal, pues, que se contratan. Y como diría el presidente López Obrador, puede ser legal que los abogados, estos grandes despachos que cobran muy caro, se contraten con grupos delincuenciales para sus defensas, pero bueno, pues también hay que decir que puede ser legal, pero es inmoral, por lo menos. Y también aquí podemos cuestionar que este dinero que paga la delincuencia organizada a los despachos de abogados o a abogados, a litigantes por las defensas, este dinero con el que les pagan es dinero sucio. Habría que preguntar, y eso es tema de investigación también, si no están cometiendo delito también, si no se está lavando dinero a través de estos despachos de abogados. Bueno, el caso que nos ocupa precisamente tiene esta función, esta investigación que hicimos y que hemos encontrado, que varias de estas empresas, de esta red financiera empresarial que habían creado grupos delincuenciales, han canalizado fondos, recursos hacia despachos de abogados que son triangulados hacia otros despachos. Es toda una red financiera hacia otros despachos.
Puede ser honorarios, pueden ser para otras actividades, pero aquí encontramos a 3 personas claves. Uno es Santiago Krill Miranda. Como saben, él fue secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, ha sido presidente de la Cámara de Senadores, actualmente es diputado federal por el Partido Acción Nacional y también es representante legal del PAN en el Congreso, ¿no? Ha también sido representante ante el Instituto Nacional Electoral. En fin, es uno de los líderes del PAN actualmente. Bueno, pues él aparece en el centro de toda esta investigación porque él y otros 2 abogados crearon una empresa que se llama Suma de Capacidades. Esta empresa es una empresa concentradora y al buscar el acta constitutiva de esta empresa y a qué se dedica, pues no saben, tiene su listado de actividades, de servicios, es amplísima. Nada más creo que les faltaron ahí poner que también son periodistas, pero bueno, son todo. Esta empresa, Suma de Capacidades, da servicios a bufetes jurídicos, a despachos de abogados también. Y esta empresa se ha convertido en una empresa concentradora de recursos, que fondos que vienen de estas empresas factureras son triangulados en despachos de abogados y estos despachos de abogados canalizan recursos a Suma de Capacidades. Eso está probado y lo vamos a explicar muy detalladamente. Por el otro lado, de esta empresa Suma de Capacidades, resulta que también recibe dinero otro personaje político que, como bien decía Nancy Flores, está en Estados Unidos, anda a salto de mata, y hablo del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, otra figura muy importante dentro del Partido Acción Nacional, ya sea por su juventud o por su activismo político, pero bueno, pues que se ha visto involucrado Ricardo Anaya en sobornos, en acusaciones de sobornos en Petróleos Mexicanos en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto para la aprobación de la reforma energética. Y entonces hay una investigación contra él en la Fiscalía General de la República, ha sido llamado a declarar y él se ha negado a asistir. Han sido actos dilatorios para no estar presente y él se encuentra, se sabe, se dice, en Estados Unidos. Bueno, pues este personaje también recibió dinero, millones de pesos, de esta empresa concentradora que se llama Suma de Capacidades. Obviamente el que más dinero recibe de esta empresa, porque su creador es Santiago Krill Miranda. Yo les diría que de 2015 a 2021 Santiago Krill recibió de esta empresa Suma de Capacidades más de 80 millones de pesos. En el caso de Anaya, ahí registra una transferencia o varias transferencias de aproximadamente poco más de 4 millones de pesos. Y por el otro lado está el hijo de Santiago Krill Miranda, que también del mismo nombre, Santiago Krill Garza Ríos, quien también es abogado y quien también tiene despachos y socios. Él sí, de manera mucho más directa, ha recibido dinero, tanto él como abogado, sus socios en el despacho y el propio despacho, han recibido dineros, millones de pesos de empresas factureras. Ahí sí la línea es muy directa de las empresas factureras. Y digo empresas factureras, y vamos a dar la lista hoy, vamos a hablar de ellas en un momento más, porque están plenamente identificadas por las autoridades. Las empresas factureras, como ustedes saben, muchas de ellas están registradas con domicilios y son domicilios ficticios, falsos. Son empresas de papel que se constituyen precisamente para triangular y a veces los nombres de estas empresas no corresponden a la realidad. Resulta que son una ama de casa, un chofer, que ni siquiera saben que sus nombres aparecen en estas empresas que utiliza tanto el crimen organizado como vemos ahora despachos de abogados que también son contratados por estas propias empresas o son representantes legales o son asesores. Y hay que decirlo, en la comisión de delitos. Pero vamos a ir poco a poco explicando este panorama. Tenemos un diagrama interesante, pero no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, ¿dónde vamos? Miguel, pues más bien
reiteración que haces respecto de que no se trata de expedientes de corte político como en el pasado, ¿no? En este caso, desde 2019 se inició pues un combate tanto a las factureras como a las empresas de outsourcing que estaban evadiendo al fisco, pero también que estaban pues sí implicando a personas sin deberla ni temerla, ¿no? Esta parte que nos comentas de ciudadanos que no tienen ni idea que sus nombres han sido utilizados para crear estas empresas factureras, pues también muy importante poner el ojo de atención en eso, porque finalmente se cometen muchos delitos al mismo tiempo, ¿no? O sea, no solo es que se esté evadiendo al fisco, que se esté lavando dinero del narcotráfico, sino incluso esta suplantación de identidad de personas que no tienen nada que ver y que al final pueden ir a la cárcel por estos delitos. Sí, esta investigación, nosotros llevamos ya 6 meses en ella metidos. Buscamos precisamente también a Santiago Krill, pues por darle su derecho de opinar o de dar la información que considere importante, porque es una investigación nosotros consideramos delicada, que lo menciona tanto a él como a su hijo y a su ex candidato presidencial Ricardo Anaya, porque además ha estado muy vinculado. Santiago Krill ha sido uno de los impulsores principales de Ricardo Anaya. Lo fue para la candidatura presidencial y actualmente sigue representándolo. Entonces, buscamos a Santiago Krill y él, después de un mes, aceptó contestar un cuestionario. No se pudo dar la entrevista directa que permite un mayor diálogo y sobre todo responder preguntas. Tuvimos que hacer un cuestionario de 9 preguntas. Se lo enviamos y nos hizo el favor de contestarlo. Ya hablaremos de estas respuestas que da Santiago Krill a toda esta investigación que llevan a cabo las autoridades financieras. Pero bien la observación que haces, Nancy Flores, porque, pues como sabemos, cuando se investiga a los políticos y se les encuentran cosas, lo primero que salen a decir o se victimizan a decir son perseguidos políticos. Entonces esta aclaración cabe porque no era contra ellos, era contra las empresas, estas empresas factureras fantasmas utilizadas para lavar dinero, para emitir facturas apócrifas e introducir dinero sucio en los circuitos financieros del país. Entonces es pertinente esta aclaración. Sosimo Camacho. Claro. Miguel, y precisamente en esta investigación, bueno, pues muy importante, das cuenta de prácticamente una estructura diseñada precisamente para ocultar recursos, para lavar dinero, es decir, empresas factureras que además transfieren dinero a determinados despachos, y esos despachos a su vez a otro despacho que es suma de capacidades. ¿De cuánto dinero ya han podido probar las autoridades que ha obtenido de esta triangulación de recursos desde las empresas factureras, tanto Santiago Krill como su hijo y Ricardo Anaya? Bueno, en el caso de Santiago Krill, Suma de Capacidades, que es la empresa que él crea para esta operación con otros despachos de abogados, él de ahí ha recibido poco más de 80 millones de pesos. En el caso de Ricardo Anaya, se ve que es una especie como de apoyo ante sus vicisitudes, porque hay transferencias que acumulan poco más de 4 millones de pesos en los últimos años. En el caso de Santiago Krill estamos hablando de un periodo de 2015 a la fecha, al 2021. En el caso del hijo de Santiago Krill, sí, yo veo más emproblemado porque, como les decía hace un momento, las empresas factureras directamente hicieron depósitos tanto a él, a sus socios, como al propio despacho de abogados, y ahí son muchos millones de pesos. Yo les diría que una de las operaciones, porque en este esquema de búsqueda de información que hicieron las autoridades, que nosotros también hemos rastreado, hay una operación de más de 800 millones de pesos también. Ya vamos a ver de qué se trata y quién manejó esto. Hay abogados que representan más de 60 empresas, por ejemplo. Hay empresarios muy vinculados. Algunos de los abogados se relacionan más con empresas. Pasan a ser no solamente sus defensores legales, sino pasan a ser asesores, pasan a ser cómplices literalmente. Y es lo que es lo que la autoridad está investigando. Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, como la Fiscalía General de la República. Me parece que es muy importante la investigación y que, bueno, se trata de ver estos flujos de dinero y cómo circula todo este dinero
en los circuitos. No sé si tengan una pregunta o quieran que pasemos al no, más bien hablando de pues estos flujos de dinero y cómo se organizan estas estructuras tan importantes, también ver cómo las autoridades, la importancia de que caminen juntas para erradicar este tipo de modelos, ¿no? De saqueo y también de lavado de dinero y todo lo que significa, porque en el pasado veíamos pues con mucha frecuencia que cada institución caminaba por su lado, e incluso estos vínculos ya probados de exsecretarios o de gente de muy alto nivel, el caso de Genaro García Luna, involucrados ya con la delincuencia organizada. Ahora se está haciendo este esfuerzo por erradicar una práctica que se había vuelto común en México, que es estas empresas factureras y sobre todo este andamiaje que permitía a los cárteles del narcotráfico lavar miles de millones de pesos y no tener golpes a sus finanzas, que era lo más importante que nosotros veíamos también en Contralínea. Tú observas que ahora sí están caminando juntos las instituciones y que esto ha posibilitado pues tener este ejemplo y muchos otros, porque esto abunda, ¿no? Entre empresarios, abunda entre políticos, etcétera. Sí, es interesante lo que comentas. Y porque sí hay que decir que anteriormente los delincuentes vinculados al crimen organizado, pero también empresarios y funcionarios corruptos, ya apostaban a robarse el dinero público o le apostaban a cometer actividades ilícitas porque precisamente en algún momento de los procesos legales que a veces se llegaban a entablar contra algunos de ellos, podían detener los litigios, las investigaciones en algún punto del proceso de indagatorias. Podían hablar o sobornar autoridades de uno o de otro lado, que alguno u otro frenaba las investigaciones. Esto es muy interesante porque la corrupción había permeado todos los grupos de justicia. No solamente hablamos del Poder Judicial, es decir, desde ministros de la Corte, magistrados y jueces. No, desde antes, desde el Ministerio Público, tanto locales como federal. Desde ahí empezaban a frenar las investigaciones, sobornaban a ministerios públicos, sobornaban a peritos, sobornaban autoridades de los órganos de inteligencia. O sea, estaba tan podrido el sistema que era muy difícil que si había algún funcionario, que también es un poco complicado, que quisiera impartir justicia, realmente era muy difícil lograrlo, porque había o se integraban malos expedientes, había muchos problemas, había mucha corrupción. Entonces, un buen funcionario que hubiera en algún momento determinado, que habría que buscarlo con lupa, pero si había, era muy difícil que pudiera proceder, todo se detenía. Y nosotros mismos, en las investigaciones que hicimos en muchos momentos, investigaciones sobre Carlos Salinas, sobre su hermano Raúl, sobre Ernesto Zedillo, sobre Fox, Calderón, Peña, datos que teníamos de operaciones irregulares, ilícitas, de robo del presupuesto público, dábamos a conocer la información y no pasaba nada. No pasaba nada absolutamente. Hoy es distinto. Hoy no está fácil probar todo esto de lo que están hablando, porque es producto de la investigación judicial y financiera, pero es muy interesante cómo han logrado identificar que todo este grupo de empresas factureras, fantasmas, que operan para la delincuencia organizada, contratan a estos despachos de abogados y los utilizan no solamente como sus abogados defensores de estrategias legales, sino los utilizan como asesores para crear, como bien explicaba Nancy, circuitos financieros. O sea, les dicen cómo pueden delinquir prácticamente. Pero eso no es fácil que se pueda demostrar o legalmente proceder, pero es importante que se dé a conocer, porque entonces no solamente hay un juicio legal, hay un juicio social, identificar qué personas están utilizando estos esquemas para allegarse de millones y millones de pesos. Entonces, me parece que es interesante, Sósimo Camacho. Sí, Miguel, bueno, y antes de que nos expliques al detalle esta triangulación de recursos,
quería también preguntarte, bueno, pues mira, Santiago Krill Miranda pues es un personaje muy poderoso, sigue ejerciendo poder, pues, porque no nada más es de que sea legislador, es presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional, uno de los partidos, pues, digo, más importantes del sistema político mexicano, por un lado, y también ya no es presidente de la Mesa de Coordinación Política del Senado, pero sí es vicepresidente, y precisamente es lo que ha hecho precisamente ahora es tratar de acercarse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una situación de negociación política para que, bueno, probablemente tenga algún tipo de, bueno, pues de consideración. ¿Tú lo miras así, Miguel, que haya tratado de abrir este supuesto diálogo con el gobierno federal precisamente para tratar de incidir en este asunto de investigación que tiene encima? Pues es muy coincidente, Sósimo, con esta investigación que va muy avanzada y de repente de un PAN cerrado, de un PAN que no quiere saber nada del presidente, que ataca en todo momento, un PAN que logra aliarse o logra que se alíen con él otros partidos políticos y los arrastra a la ultraderecha, a los principios que mueven a este partido y a todo lo que están haciendo, ser opositores permanentes de gobiernos progresistas o de gobiernos democráticos que buscan el beneficio social, ellos pues que buscan el beneficio solamente de una cúpula del poder empresarial. Ven ahora que al haber esta investigación es muy coincidente que Santiago Krill sea el que va físicamente él solo a Palacio Nacional con una cartita en la mano y hace un video frente a las puertas de Palacio pidiendo que audiencia con el presidente porque le va a entregar una carta. No tuvo audiencia, tuvo que dejar su carta de petición. El presidente contestó a eso ese mismo día en la conferencia de prensa o un día después, de que efectivamente se aceptaba el diálogo, pero él no los iba a recibir, era precisamente el encargado de la política interna, el secretario de Gobernación. Se ha establecido esta vía de diálogo que me parece que es lo correcto. Si un grupo político quiere hablar con el gobierno en turno, pues deben de estar las puertas abiertas. Entonces, hoy empieza el diálogo en la Secretaría de Gobernación, encabezado precisamente por este personaje del que hoy estamos hablando y vamos a exponer. Otro comentario previo de introducción, digamos, al tema que estamos haciendo. Santiago Krill, ahora con esto que estoy observando que está haciendo y que, bueno, pues es abogado, me recuerda a otro abogado panista, que para muchos era el jefe, que es Diego Fernández de Ceballos. Este abogado, como saben, este político, que también ha ocupado todos los cargos prácticamente y ha sido hasta candidato a la presidencia de la República, afortunadamente nunca ganó. Diego Fernández de Ceballos utilizaba su poder político para litigar en tribunales, ¿no? Y esto pues les permitía precisamente tener unos grandes dividendos en sus despachos. Yo recuerdo muy bien cómo en el gobierno de Zedillo nombra como Procurador General de la República Antonio Lozano Gracia, que era empleado literalmente del despacho. Ellos pueden decir que son socios, no, era el empleado de Diego Fernández de Ceballos, era el que le cargaba el portafolios. Entonces, imagínense, Diego Fernández de Ceballos, político, muy fuerte, el más fuerte en el Partido Acción Nacional. Por otro lado, con su despacho de abogados y manipulando al que entonces era Procurador General de la República. ¿Cuántas pillerías han de haber hecho? Cualquier cantidad. Y ahora me recuerda que Santiago Krill, ahora con Santiago Krill este asunto, pues también como abogado y al mismo tiempo como político, pues tienen mucho más poder para ejercerlo en las negociaciones que hacen en tribunales. Miguel, y de esto, pues también tú hacías un comentario previo diciendo que puede ser legal, pero es inmoral, ¿no? Y aquí, pues también podrían esgrimir que pues cualquier criminal, por peor criminal que sea, pues tiene derecho a la defensa, ¿no? Y que muy probablemente sea su defensa de ellos como abogados, ¿no? Que pueden por el secreto profesional. Exacto, pueden dar estas asesorías a cualquier persona sin fijarse de dónde viene el dinero. Pero esto
habría que ver si es legal, pero sobre todo si esto no está generando otro esquema de lavado de dinero a través de consorcios o de estos despachos de abogados que estén, pues sí, dando una plataforma para el crimen organizado para lavar su dinero, escudados en este supuesto secreto profesional y además en que es parte de su trabajo como defensores, ¿no? No, y que habría que preguntar si las grandes cantidades de millones que les pagan a los despachos de abogados provienen de la comisión de delitos, este dinero sucio con el cual le pagan a los abogados, si por el hecho de ser abogados, tener secreto profesional o estar ejerciendo su profesión, lo limpian en automático o están cometiendo un delito. Como ustedes saben, hay delitos de abogados también. Y hoy vamos a ver también, porque hay unos abogados en toda esta madeja que están prófugos, están acusados por hacer mal una defensa. Otros abogados, porque son como 6 despachos de abogados que están involucrados en todas estas operaciones de las cuales estamos hablando hoy. Pero habría que preguntar por qué las autoridades no investigan los millones que le pagan a despachos de abogados, pero que provienen de la comisión de delitos diversos, que puede ser hasta del crimen organizado, del narcotráfico, o delitos de secuestro, sobornos, extorsiones, ¿no? Cobros de plazas. Y si ese dinero que obtienen de estos delitos se lo entregan a despachos de abogados, pues ahí hay una ruta de dinero, aunque no fuera lavado, Nancy, aunque fuera solamente entregado como pago, pues ahí hay, desde nuestro punto de vista, pues es algo ilícito. Es algo ilícito que estés utilizando dinero sucio para la contratación de los grandes despachos. Entonces, esto tiene para discutir, pues, yo creo que los abogados podrían bien explicar estos fenómenos y dar una posición, pero ellos, por supuesto, como tú bien dices, están alegando, ya lo vamos a ver con las respuestas de Santiago Krill, que él, en su calidad de abogado profesional, que se lo permite, se contrata con quien sea, bueno, con las empresas que se haya contratado, y les da asesoría, y no puede hablar ni de sus clientes, ni puede hablar de los contratos, ¿no? Es decir, porque efectivamente, como igual que los periodistas tenemos secreto profesional, los abogados tienen secreto profesional, los curas tienen secreto también, etcétera, y es muy válido, sí, pero si estás participando en la comisión de delitos, o estás recibiendo dinero sucio, o estás sirviendo, como bien decías, Nancy, triangulando recursos, que acá es una de las figuras que aparecen, entonces, las autoridades, pienso que en esta investigación van a poder actuar. Hay que esperar todavía resoluciones, sobre todo la Fiscalía General de la República, que hoy en día el doctor Gers Manero tiene mucho trabajo. Ya vimos lo que acaba de sacar apenas ayer, hace unos días, las acusaciones penales. Un juez otorgó las órdenes de aprehensión por los expedientes que entregó la Fiscalía a varios miembros del crimen organizado. Entonces, bueno, hay mucho que decir, Sósimo. Así es, Miguel. Y bueno, pues ya mencionabas hace un momento este tráfico de influencias que ejercía, por ejemplo, un abogado como Diego Fernández de Ceballos. Es decir, si se podían hacer todo este tipo de triangulaciones, si se podían hacer todo este tipo de obtención de recursos que probablemente vienen de la comisión de delitos, pues es también porque creían que que esta impunidad era para siempre, y porque en ese entonces podían hacerlo. Si no había, como bien comentas hace un momento, prácticamente se frenaban desde el primer momento las indagatorias, y por supuesto hacía procesos ya más hacia arriba, bueno, pues estaban prácticamente canceladas. En estas indagatorias a las que tú has tenido acceso, todo este entramado que has podido revisar, que has podido ver, ¿consideras que ahí se va a quedar precisamente en Santiago Krill? ¿Podrían quedarse las investigaciones o daría para mucho más con otros despachos, con otros políticos y también empresarios? Sí, sería muy interesante que fuera una línea de investigación, investigar a los grandes despachos de abogados que tienen como clientes al crimen organizado, a bandas, a delincuentes, a narcotraficantes, a grandes defraudadores, a grandes corporativos, tanto nacionales como extranjeros, que evaden impuestos o que no pagaban impuestos y ahora los utilizan. Habría que investigar, porque yo sí creo que se comete un delito si dinero sucio
a través de los abogados ingresa a los circuitos financieros, lo cual sería lavado de dinero. Pero también si son solamente sus salarios, lo que ellos cobran por las defensas, las asesorías legales, y proviene de dinero ilícito, yo creo que eso sí es un delito. Pero bueno, eso lo tienen que investigar las autoridades. Y ojalá también investiguen, Miguel, si realmente existieron esas asesorías legales, ¿no? Porque pueden prestarse a cualquier cosa y ya con el secreto profesional del abogado, pues decir sí los asesoré y en realidad no existir ninguna asesoría, que sería todavía más grave. Claro, servir de pantalla, como también como empresas, como las empresas factureras que son creadas exprofeso solamente para sacar dinero y para limpiarlo, ¿no? Sí, hay mucho de dónde comentar aquí en esta investigación, pero si quieren pasamos o tienen alguna pregunta adicional. Adelante, Miguel. Vamos a explicar. Tenemos un organigrama, un diagrama, una lámina con todos los flujos de dinero que creo que va a dar un poco de más claridad. No es un tema fácil esto de lo cual estamos hablando. Estamos hablando de los derechos que tiene un abogado de defender a cualquier persona, a cualquier grupo, por supuesto. Pero sí creemos que también en este trabajo se pueden salir de los márgenes profesionales y cometer ciertos delitos. Entonces, este organigrama en donde mostramos los flujos de recursos nos da una idea de qué están, así como están obteniendo estos dineros y su relación y sus vínculos con estas empresas que ya están plenamente identificadas por las autoridades, y hablamos de 36 empresas fantasma, factureras, que operan para el crimen organizado y están asentadas precisamente en el bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación. Como ustedes saben, el Cártel Jalisco Nueva Generación está asentado en dos áreas fundamentales, en dos ciudades principales. Una es Zapopan y otra es en Bahía de Banderas, en Nayarit. Estos centros son los principales centros de operaciones de, al parecer, el principal cártel de drogas y de tráfico y de todo tipo de delitos que hay en el país, ¿no? Entonces pasemos, si quieren, si les parece. Vamos aquí, nada más vamos a levantarnos para ver un poco el diagrama del cual estamos hablando. Bien, este es el organigrama. Tenemos una cuenta concentradora que es suma de capacidades, de la que hablábamos. Esta empresa concentradora de recursos fue creada por Santiago Krill, por su primo Alejandro Krill Cobian. Deben de recordarlo, él fue vocal del IPAP, estuvo involucrado en el Fobaproa, estuvo también involucrado con Inverlat, y también otro abogado, Rodrigo Ortínez Zavala. Es curioso, este abogado, Rodrigo Ortiz Zavala, es representante legal de 66 empresas, que la mayoría de ellas, el 90% de ellas, tienen el mismo domicilio en la colonia Roma Sur, en Durango 263. Y también una de estas empresas que asesora es Naveste, empresa Naveste. Esta empresa Naveste es una empresa surcoreana, de uno de los países asiáticos, pero bueno, no importa. Es una empresa extranjera que da servicios y utilizada para importaciones, exportaciones y demás. Esta empresa tuvo ingresos entre 2018 y 2020 por 173 millones de pesos y solamente gastó 2 millones de pesos. Es decir, no hay una correlación si tuviera empleados de los ingresos con el gasto. Pero eso es una empresa extranjera. Bueno, este abogado Rodríguez Ortínez Zavala, que también es socio de la concentradora, de la empresa concentradora Suma de Capacidades, es asesor de esta empresa, de Singapur. ¿no? De Singapur. Naveste es de Singapur. Muy bien. Bueno, Suma de Capacidades, vamos a dividir el organigrama en dos partes. Vamos a la parte izquierda, que es la que tiene que ver con Santiago Krill Miranda. ¿De dónde se nutre Suma de Capacidades de recursos? Bien, tenemos al lado izquierdo de su pantalla, en este caso, 3 empresas factureras plenamente identificadas por las autoridades. Una se llama Hochaus, otra es Ingeniería, Proyectos y Tratamientos Ecológicos de Residuales, y otra es Comercializadora Avelino. Estas empresas
que son factureras, emiten facturas falsas, sirven para lavar dinero, etc. Hicieron depósitos, 1 millón de pesos, 242,000, 120,000, varios flujos de dinero en pequeñas cantidades para no ser descubiertos a un grupo de abogados de manera directa. Este grupo de abogados, los mencionamos, es César Alejandro Rincón Mayorga, Joaquín Ramos, Carlos Román Hernández, que por cierto está prófugo de la justicia por otro caso. Son abogados de estos que estamos hablando. Bien, estos abogados reciben recursos de estas empresas factureras y son socios del despacho Rincón Mayorga Román Abogados Litigantes. ¿Y por qué menciono este despacho principalmente? Porque este despacho es el que dio más recursos que algún otro a la concentradora Suma de Capacidades. Este despacho entregó 26.1 millones de pesos a la concentradora Suma de Capacidades, en donde Santiago Krill es el que manda. Entonces, dinero que proviene de empresas factureras es entregado a abogados del despacho que mencioné, Rincón Mayorga Román Abogados Litigantes, y este despacho paga a Suma de Capacidades. Debemos imaginar que puede pagar asesorías o no sé qué esté pagando, pero bueno, por ahí Santiago Krill, ahora que lo veamos, él dice que en su calidad de abogado, su despacho se alía con otros despachos, punto, no hay más. Bueno, despacho Rincón Mayorga también transfiere recursos a Vector Casa de Bolsa por 68.6 millones de pesos. También a Rumbo Legal, que es un despacho que está en Tenerife de abogados, Tenerife que debe de ser una zona, una isla donde puede haber un paraíso fiscal, donde hay depósitos. Bueno, a Rumbo Legal, este despacho de Tenerife, le entrega 58.2 millones de pesos. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí vamos con el principal despacho que le da dinero a Suma de Capacidades. Que Suma de Capacidades, si ustedes buscan la empresa en internet, van a encontrar o ven su acta constitutiva, van a encontrar que es una empresa que da servicios de todo tipo a bufetes jurídicos, ¿no? Bien. Otra red de factureras, aquí como son muchas, bueno, no están incluidas, entregó 16 millones de pesos a Miguel Ángel González Pastelini Laparelli. Es otro abogado, socio o dueño del despacho GPL Abogados, GPL, que es González Pastelini Laparelli. Este despacho también entregó dinero, 3.4 millones de pesos, al despacho de Santiago Krill, Suma de Capacidades, o a la empresa, porque es como más bien se maneja como empresa. También otros abogados han entregado, el despacho de Aguilar Sierra y Asociados entregó 12.9 millones de pesos a Suma de Capacidades. Otro despacho, C Claro, socio de Alfa Credit, entregó 4.3 millones de pesos. El despacho del hijo, no, este es el despacho de Santiago Krill. Krill Rodríguez y Abogados, recibió dinero del despacho de Aguilar Sierra y Asociados y después envió dinero, 8.2 millones, a Suma de Capacidades. El propio despacho de Santiago Krill entregó dinero a su otra empresa. ¿Me explico? No, parece que sí es el del hijo. A ver, es Krill Rodríguez y Abogados. Sí, no, este es el despacho del hijo. Sí. El despacho del hijo entregó dinero al despacho de su padre. Sí, efectivamente, porque el despacho de Santiago Krill se llama Krill García y Asociados, además de su empresa que fue creada para dar servicio a otros despachos jurídicos, ¿no? Bien, tenemos que otros abogados, bueno, por ejemplo, este despacho de Rincón Mayorga Román Abogados y Litigantes recibió dinero de la UDLAP Jenkins. Es una institución que es de la Universidad de las Américas en Puebla. Bueno, esta universidad le pagó
vía Reforma Bicentenario, entregó a Reforma Bicentenario 69.3 millones de pesos. Reforma Bicentenario entregó 20.4 millones de pesos al despacho Rincón Mayorga Román. También este despacho recibió dinero del Fondo Nacional de Turismo de Colombia, ni más ni menos que de Colombia, 798 millones de pesos. Este despacho. O sea, imaginemos que el Fondo Nacional de Turismo de Colombia entrega 798 millones de pesos a un despacho de abogados. No creo que sea por sus servicios litigantes. Es demasiado dinero. 798 millones de pesos. También recibió 152 millones de pesos de la empresa Veolia Aguascalientes. Y también recibió 34.5 millones de, precisamente, el que era dueño, que ya falleció, Jorge Carlos Vergara Madrigal, el dueño del Club Chivas y de OmniLife. 34.5 millones de pesos. Ahí sí podemos suponer, imaginar que pues este despacho eran abogados de este empresario del fútbol mexicano, que era dueño de las Chivas, que ya falleció, pero está registrado. Todos estos datos que estamos dando son datos que tienen las autoridades, proceden de las autoridades. Todo es parte de toda la investigación financiera que están haciendo. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Miguel, vemos que también hay información de este despacho Aguilar Sierra y Asociados, que también recibió pues dinero de representantes del PAN ante el INE, del municipio de Mérida. Sí, está también este despacho que entregó 12.9 millones de pesos a suma de capacidades. ¿Y de dónde se nutrió este despacho? Bueno, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante del PAN ante el INE, también del municipio de Mérida, Yucatán, municipio panista, también del municipio de Reynosa, Tamaulipas. Bueno, del municipio de Mérida, Yucatán, recibió 3.4 millones de pesos. Del municipio de Reynosa, Tamaulipas, recibió 2.7 millones de pesos. Y del partido Encuentro Solidario, es social, ¿no? Bueno, no sé si es otro partido, 5.2 millones de pesos. Y aquí nada más apuntar, Miguel, que Aguilar Sierra y Asociados es despacho de Eduardo Ismael Aguilar Sierra, el representante del PAN ante el INE. Exactamente. O sea, es una madeja de despachos de abogados asociados. Muchos pues trabajan, y no dudo que en estos despachos haya gente honorable que realmente ejerce su labor como litigantes. Pero bueno, habría que explicar, aquí lo que se tiene que explicar, todas estas empresas, redes factureras, que están entregando millones y millones a estos despachos de abogados. Y que pareciera muchos no se entienden los montos, pues son demasiado altos, ¿no? E incluso aquellas que no son factureras, pues muy emproblemadas también, o sea, con otro tipo de problemas ante el fisco, ante las autoridades financieras, incluso con temas en la Fiscalía General de la República. Así es. Bueno, esta es como la parte donde está involucrado de manera clara Santiago Krill con su empresa Suma de Capacidades, que le da pues servicio a todos estos despachos que reciben dinero, muchos de ellos de empresas factureras, ¿no? Después, bueno, en la investigación que se hace, bueno, Santiago Krill recibe de Suma de Capacidades, como decíamos, 80 millones de pesos entre 2015 y 2021. Y de ahí, bueno, pues Suma de Capacidades, aquí está claramente, entrega 4.1 millones de pesos a Ricardo Anaya. Y ya hablábamos de los socios, de los 3 socios que son de Suma de Capacidades, que es Santiago Krill Miranda, su primo, Alejandro Krill Cobian, y también Rodrigo Ortínez Zavala, con esta empresa de Naveste. Se investigó a la familia también de Santiago Krill para ver si también recibían dinero de estas facturas. No se encontró, salvo su hijo, pero bueno, se vio a las 3 parejas sentimentales que ha tenido Santiago Krill, desde esposas o parejas sentimentales con las cuales ha tenido hijos. Aquí aparecen, estas ni las mencionamos, pero sí al hijo abogado de Santiago Krill Miranda, que se llama Santiago Krill Garza Ríos. En el caso de él es más directo el flujo de dinero que está recibiendo de las empresas factureras, de las empresas ilegales, pues. Por ejemplo, entre 2016 y 2018, ¿no?
recibió de una red de empresas factureras 42 millones de pesos de manera directa. Eso él, como persona física. Él también, además de ser dueño o ser socio del despacho Krill Rodríguez y Abogados, ser socio de este despacho, también asesora legalmente a las empresas Canavisa, que es de Isaac Bisú Bali de Fármacos Darovi, asesora a Corporativo BMW, asesora a CSL Offshore, creada apenas en este año, en el año pasado, en 2021, y está siendo investigada también por las autoridades, a BMW Adventures y a operadora de bares Colmillo. Son las empresas con las cuales está vinculado Santiago Krill en su calidad de abogado, ¿no? Si continuamos, vemos que su despacho, además del dinero que él recibe, el despacho de Krill, del hijo de Santiago Krill, recibió dinero también de manera directa de otras empresas factureras. Está Varenza, que es parte de la red de factureras, 12.6 millones de pesos. Está Servicios Administrativos Zenit, 1.7 millones. Y está Jimen, 4.9 millones de pesos. Hay otras que sí son empresas que no están identificadas como factureras, son empresas, digamos, lícitas. Es Disipa, del cual recibió 8.7 millones de pesos, y también NN Asesoría Jurídica Nazar, que recibió 3.3 millones de pesos. Hasta ahí vamos siguiéndolo, pero sí hay dinero de empresas factureras entregado de manera directa, tanto al hijo de Santiago Krill como al despacho de abogados que tiene. Y también hay más de empresas factureras. Voy a cruzar para acá. Esta red de empresas factureras ha entregado dinero a los socios del hijo de Santiago Krill, a los socios de socios en el despacho Krill Rodríguez y Abogados. Por ejemplo, Sebastián Felipe Rodríguez Robles, que es un representante, operador, asesor legal de quien fuera gobernador Jaime Sabines Guerrero, recibió 5 millones de pesos entre 2016 y 2018, este socio del despacho. Otro socio del despacho es Miguel Ángel López Sánchez, quien recibió entre 2015 y 2020 5.9 millones de pesos, y Iván Daniel Nicolás Marín. Los tres son socios del hijo de Santiago Krill Garza Ríos, en el despacho Krill Rodríguez y Abogados. Él recibió 1 millón de pesos directamente de las empresas factureras, es decir, los 4 abogados socios del despacho Krill Rodríguez y Abogados reciben dinero de empresas factureras. Esto está aprobado con registros de transferencias de cuentas bancarias. Y uno de los socios, Miguel Ángel López Sánchez, tiene relación o es asesor de la empresa Consultores Especializados Killer. Esta empresa, que también la mencionamos en la investigación, ya ha sido identificada por el SAT y está hasta publicada en el Diario Oficial como una empresa que maneja dinero de dudosa procedencia. Y bueno, esta empresa entrega a la red facturera 814 millones de pesos. Ahí sí podría hablarse pues ya claramente de lavado, ¿no? O sea, un círculo del... Eso sucede. No solamente las empresas factureras dan dinero a los despachos de abogados, algunos de ellos regresan el dinero o lo triangulan, o sea, eso tendría que explicarse, pero esto está probado con documentos bancarios, con transferencias electrónicas de dinero. Todo esto está probado. Entonces, como podemos observar, en esta investigación que llevan a cabo las autoridades, hay una claridad de cómo el flujo de dinero circula entre varios despachos de abogados. Y repetimos, algunos de ellos, algunos despachos de abogados, por supuesto, sí hacen trabajo profesional y son asesorías legales, digamos, metidos en litigios.
Otros no, otros solamente son subcontratistas, despachos de abogados que subcontratan, que esta es más o menos la figura que da suma de capacidades, ¿no? Que es la que contrata despachos de abogados para llevárselos a clientes, que es mucho de abogados hacer esto, ¿no? Abogados se asocian, a mí me contrató tal cliente, pero no es mi especialidad, yo subcontrato otro despacho de abogados para que lleven los casos. Sí, pero cuando se trata de delincuencia organizada, cuando se trata de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando se trata de empresas factureras plenamente identificadas en la zona donde el Cártel Jalisco está asentado, entonces hablamos que se trata de un asunto muy delicado, ¿no? Y luego empresas que están siendo investigadas, ¿no? Como Naveste, por ejemplo, con ingresos de 173 millones, ¿no? O la empresa esta offshore que de la cual es representante o asesor legal o abogado Santiago Krill Garza Ríos, ¿no? Entonces hablamos de movimientos de dinero. Por supuesto, aquí aparecerán algunos que son verdaderamente inocentes y son gente honorable, pero los mencionamos porque están apareciendo en los esquemas de investigación de las autoridades financieras y de la Fiscalía General de la República, que eso lo hace ver pues que hay seriedad en esta investigación y que sería interesante ver en qué termina o en qué culmina, porque aunque ya lleva 3 años de investigación, cuando se trata de hablar de flujos financieros, no es tan fácil darle seguimiento, y menos aquí, cuando vemos que hay triangulaciones, salidas, regresos de dinero, no es fácil. Entonces, vamos a ver, faltan 3 años de la actual administración, vamos a ver cómo avanza. Pero tenemos más información de todo esto, ¿no? Sí, bueno, Miguel, y parece ser que el que está todavía, bueno, creo que todos van a tener que explicar en el caso de Santiago Krill y el propio Ricardo Anaya, precisamente su relación con estas empresas, con esta red de factureras que plenamente han sido ya identificadas como que han hecho o han cometido ilícitos. Pero parece ser que el caso todavía más complicado es precisamente para Santiago Krill Garza Ríos, porque él incluso de manera directa recibe dinero y luego después vemos que a través de uno de sus socios regresa dinero en cantidad muy importante de 814 millones de pesos a la red de factureras. Sí, o sea, estamos hablando ya de triangulaciones muy complicadas, ¿no? Que no sé cómo se puede explicar eso. No sé en qué momento judicialmente en la Fiscalía General de la República vaya este proceso. Si ya hayan sido citados algunos de ellos o no, pero bueno, pues está abierto el tema. Nosotros, por obligación natural de nuestro trabajo periodístico y responsabilidad que tenemos como periodistas, pues buscamos al hijo de Santiago Krill. No hubo respuesta, no nos regresaron las llamadas, esperamos un mes la respuesta de él, pero sí su padre, Santiago Krill Miranda, quien, aunque no nos dio una entrevista en vivo, como hubiera sido preferible para todos, sí nos pidió un cuestionario que contestaría y que contestó y que ahora tenemos. Antes de eso, no sé si sea importante que si lo tienen aquí, puedan leer las empresas factureras, las 36 empresas, que la mayoría de ellas están asentadas en Zapopan, pero están plenamente identificadas, que tienen operaciones ilícitas y algunas de ellas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, Miguel. Mira, la primera es OCAUS, o tal vez se pronuncie OCHAUS, Ingeniería, Proyectos y Tratamientos Ecológicos Residuales, comercializadora Avelino, que estas 3 ya nos habías hablado en el esquema que presentaste hace un momento. Godric, Samper Logistic, Frankfurt Sys, Protec 1, Wagner Kraus, Dumka, Eiki, Fin Partnerships, Cop Sawyer, Geo Magnificent, Ejecutivo Prest, también está Mayorga Asesorías, Ratlin Service, Vasallo Corporativo, Rory Crow, Corporativo Armentia, GCFP, DAC Ellis, Crockett Das, Grupo Graco, Sierra Berbera, Rockfellow, Axoni, Grupo Soten, Alpha Contec, Consultores Capda, Quer Solutions, Blusaxe, Sandori, Clogema, Nos de Lam, Simaric y Lubriwark.
Estas son las 36 factureras que también están en nuestra página de internet. Ahí están mencionadas las 36. Y bueno, tú ya nos dabas cuenta de algunas y otras que van en grupo, ¿no? O sea, estas son las 36 ya definidas, pero aquí en el esquema pues van en grupo. Sí, y bueno, ahora lo que podemos comentar también es de que estas empresas, que la mayoría de ellas están asentadas en Zapopan, Jalisco, están ya boletinadas, pues están ya tanto por la UIF, el SAT y la Fiscalía General de la República, ya están sobre de ellas viendo su operación porque están manejando dinero ilícito, ¿no? Están siendo, son empresas pantalla, empresas de membrete nada más. Les digo, algunos de los domicilios no coinciden, son falsos o con nombres apócrifos también de sus por supuesto socios, que es una forma de operación del crimen organizado para blanquear dinero o introducir dinero a los circuitos financieros, ¿no, Sósimo? O estas empresas que además de las cuales representante legal Rodrigo Ortínez Zavala, que además son 66 en un mismo domicilio en la colonia Roma Norte, ¿no? Sí, no, el cinismo total, ¿no? Uno Sí. dice, ¿cómo le hace, no? Bueno, pero es parte del trabajo que hacen, y a veces son tan obvios, o la transferencia esa que veíamos de tantos millones, más de 800 millones, dices de dónde sale este dinero o quién aportó este dinero, ¿no? Y ellos lo triangulan como si nada en sus cuentas, de tal manera que dejan registro de todos estos fondos, ¿no? O la empresa que solamente tiene prácticamente ingresos por millones de pesos y opera con 2. Sí, claro, casi 200 millones y opera con 2 millones, y su gasto es de 2 millones. ¿A dónde fue el de más dinero, no? ¿O a quién se le entregó? Sí, o sea, es mucho trabajo financiero que hay que hacer. Las autoridades están metidas en esto y, como bien decías, Nancy, pues estamos viendo que en este nuevo gobierno, bueno, nuevo, no nada nuevo, ya estamos a la mitad, que en este actual gobierno están haciendo cosas que antes no se hacían, que es en busca de justicia y de llevar ante la justicia a quien esté cometiendo delitos. Y además, Miguel, también importante señalar que en estos casos pues hay muchos signos de alarma, ¿no? O sea, esto que decía Sósimo, que estén en un solo domicilio las empresas, o que no tengan empleados, o que su gasto sea menor, pues son signos de alarma para las autoridades financieras que de forma conjunta pues están atendiendo estos temas, ¿no? Otro signo de alarma pues es que estén en Zapopan. O sea, sin duda alguna, para el gobierno federal, Zapopan ha sido un foco de atención desde que se ha iniciado estas operaciones, el código negro que tú también revelaste aquí, Miguel, por esta cobertura que ha tenido el cártel Jalisco Nueva Generación, y la presencia en este lugar pues sin duda ha sido también en términos de factureras y de empresas fantasma. Sí, y tenemos ya poco tiempo, me estoy dando cuenta. Yo creo que ¿por qué no pasamos a leer? Si les parece bien, a ver si puedes leer las preguntas y las respuestas concretas, y después a ver si nos da tiempo de comentarlo, porque hay muchas cosas que comentar sobre las respuestas precisamente de este destacado panista Santiago Krill Miranda, actual diputado federal y representante del PAN ante varias instancias, y ahora el principal convocante al diálogo del Partido Acción Nacional con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, en el cuestionario que le enviaste le pregunta si tiene conocimiento de los expedientes abiertos en la UIF, el SAT y la Fiscalía General de la República sobre él y su hijo, el también abogado Santiago Krill Garza Ríos. Él contesta: no tengo conocimiento alguno, me sorprende el cuestionario. Durante toda mi vida profesional de abogado o en la actividad política, siendo ambas bastante longevas, nunca he tenido problemas con la ley, con las autoridades, ni tampoco he sido sujeto de demandas por parte de particulares. En una segunda pregunta le dice que hay una red financiera de empresas que facturan operaciones simuladas que transfieren millones de pesos a despachos de abogados. Entre estos se menciona a usted y a su hijo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Él responde: si alguien ha hecho alguna mención de esa naturaleza o similar, sea por estar mal informado o de plano por mala fe, en su momento, cuando he tenido oportunidad de hacerlo, han sido desmentidas por ser absolutamente falsas, lo que aquí hoy ratifico. Le preguntas también o le comentas que hay autoridades financieras identificaron a 36 empresas que operan desde Zapopan, Jalisco, y están plenamente identificadas de participar en la elaboración de facturas apócrifas
apócrifas, evadir al fisco y crear empresas fantasma para el blanqueo de capitales, principalmente para el cártel Jalisco Nueva Generación, y según las investigaciones incluidas en los expedientes, algunas de esas empresas triangulan recursos millonarios a despachos de abogados que los representan y asesoran legalmente. Algunos de estos han hecho depósitos a usted y a su hijo. ¿Sabía usted que se trata de dinero sucio? Él responde: los servicios profesionales que se prestan se otorgan a clientes perfectamente autorizados e identificables por su nombre, razón social y registros oficiales, con los cuales se conviene un cobro de honorarios siempre sujeto al pago de los impuestos correspondientes, además de ser objeto de la declaración fiscal respectiva. Después tú le comentas que de acuerdo con los registros financieros entre 2015 y 2021, usted recibió más de 80 millones de pesos del despacho Suma de Capacidades SC, con el cual mantiene una relación de sociedad, y esta empresa obtiene principalmente sus ingresos del bufete de abogados Rincón Mayorga Román Abogados Litigantes, el cual le hizo depósitos por 26.1 millones de pesos y tiene relación de negocios con empresas factureras. ¿Qué opina de esto? Él dice: reitero, todos los ingresos que percibo, sea por mis actividades profesionales u otras distintas, han sido debidamente declarados ante las autoridades competentes y se han pagado los impuestos correspondientes, los cuales a su vez cuentan con los registros de montos exactos por ingreso y rubro. Cada ingreso ha sido transferido con la debida transparencia y legalidad a través del sistema bancario, el cual evidencia su origen y destino de cada ingreso, y ciertamente esto ha sido una práctica constante que rebasa con creces el lapso de tiempo de 6 años al que se refiere el cuestionario. Le preguntas: ¿usted es el principal socio del despacho Suma de Capacidades y por qué esta empresa recibió transferencias de otros despachos de abogados? Él responde: los servicios profesionales que llevo a cabo los presto tanto a despachos de abogados como a clientes directamente, lo cual es perfectamente válido y legal, está dentro de mis capacidades legales y dentro de los distintos objetos sociales de las diferentes sociedades en las que legalmente formo parte. No existe norma que impida que un despacho de abogados esté impedido a prestar sus servicios profesionales a otro despacho, sobre todo en una época donde la experiencia es altamente valorada, junto con las alianzas estratégicas forjadas entre diferentes despachos de abogados que cuentan con especialidades distintas, la cual es una práctica común no solo en México, sino también en el extranjero. También le preguntas: ¿usted autorizó la transferencia de Suma de Capacidades por 4.1 millones de pesos para el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés? Él responde: no existe impedimento legal alguno para contratar servicios profesionales de quien esté capacitado para ello. De hecho, cuento con distintos profesionales en diferentes materias que apoyan mis actividades. Le comentas en tu cuestionario, Miguel: su hijo Santiago Krill Garza Ríos recibió transferencias por 42 millones de pesos en solo 2 años, 2016-2018, como nómina de varias empresas que forman parte de la red de factureras identificadas por las autoridades hacendarias, mientras que el despacho del cual es socio, Krill Rodríguez y Abogados, también registra ingresos de ese grupo de empresas: 12.6 millones de Varenza, 4.9 millones de Jimen y 1.7 millones de Servicios Administrativos Zenit. Además, recibió transferencias por 8.7 millones de Disipa y 3.3 millones de NN Asesoría Jurídica Nazar. ¿Algún comentario al respecto? Él contesta: respuesta en los mismos términos que se han contestado las anteriores, claro, referidas a los hechos que ahí se mencionan. En tu octava pregunta le dices que de acuerdo con las indagatorias de la UIF y el SAT, la maquinación de estas operaciones sospechosas se inicia con el despacho de abogados Suma de Capacidades SC, el cual es identificado como una empresa concentradora de recursos mediante la cual otros despachos triangulan fondos provenientes de empresas factureras identificadas como EFUS. ¿Alguna opinión al respecto?
Él contesta: respuesta en los mismos términos que se han contestado las anteriores, claro, referidas a los hechos que ahí se mencionan. Este lunes inician las mesas de diálogo entre representantes del PAN con el gobierno de la República, y ahí le preguntas: ¿estas investigaciones en su contra pueden interferir en esas negociaciones? Y él contesta: no veo ninguna relación, el diálogo político entre el PAN y la actual administración tiene su propio carril y sabemos que los resultados de él serán de gran beneficio para todos y todas los mexicanos, por eso lo propusimos. Pronto estaremos detallando tiempos y formas. Las materias de este cuestionario no tienen ninguna relación con este ejercicio político que estamos impulsando. Bien, hay que decir que esta entrevista vía cuestionario, que es la que pudimos hacer con Santiago Krill, al cual le agradecemos realmente que haya aceptado contestar. La mayoría de las personas que se ven involucradas en asuntos de investigación, en investigaciones judiciales, financieras, rechaza, se niega a dar su versión. Él, aunque haya sido vía cuestionario, le agradecemos que nos haya contestado, pero para la audiencia pueden leerlo todo con calma. Hoy Nancy lo leyó muy rápido para que lo analicen, lo que él contesta sobre toda esta investigación que están haciendo las autoridades sobre él y sobre su hijo. O que no contesta. O que no contesta. Sí, no, ahora pasamos a, si quieren hacer algún comentario, porque también ya tenemos el tiempo encima, algún comentario sobre el cuestionario. Yo empezaría por decir que él precisamente una defensa que hace sobre su trabajo, sobre su profesión como abogado, dice, bueno, pues yo no puedo revelar información de mis clientes y me puedo contratar servicios profesionales con quien sea, aunque reconoce, puedo recibir de ahí paga y de esta y de otros lugares. No especifica qué lugares, pero sí dice alguna cosa, por ejemplo, que él y su hijo han hecho relación profesional con empresas legalmente constituidas. Y aquí esto, pues sí, lo estamos viendo que esto no es cierto. Por sobre todo su hijo, que ha recibido dinero de empresas factureras, es decir, empresas fantasmas, fachada, que ni socios ni empresas que han sido constituidas para blanqueo de capitales, para transferencia de recursos ilícitos, para emitir facturas apócrifas, y son empresas ilegales. Ahí sí creo que al político Santiago Krill le falló esta respuesta, entre muchas otras, pero bueno, no sé si quieren comentar. Bueno, pues sí, Miguel, porque creo que prácticamente pues no responde, es una sola respuesta para cada pregunta, nada más reitera, de hecho al final ya nada más dice prácticamente igual que la anterior, ¿no? O sea, pero que son las más complicadas, precisamente la de su hijo, porque le pongo el nombre de las empresas que le están dando dinero a su hijo y al despacho de su hijo. Y ahí, pues, ¿cómo se hacen a un lado si son las empresas ya identificadas plenamente como empresas factureras? Y eso evidentemente es no contestar. O sea, la respuesta anterior no podría contestar la que sigue. O sea, son preguntas distintas. Es obvio que hay muchos temas que le parecen espinosos en los que no se quiso meter, y me parece que sí no está contestando, o está haciendo una contestación de abogado, ¿no? O sea, por la superficie. Pues sí, y yo creo, Miguel, no sé si te parezca bien, creo que hay muchas, y bueno, pues ya mensajes también del auditorio, algunos muy rescatables. Sí, perdón, pues no algunos muy rescatables, y por ejemplo nos dice de Facebook, dice Silvestre Cruz, es muy obvio que Santiago Krill ya sabía que lo estaban investigando y por eso empezó con la simulación de querer hacer diálogos con el presidente. Esto demuestra que su tal diálogo solo es pura simulación para desviar la atención. Laura CH, si escogieron esos lugares es porque ahí tienen compradas a las autoridades, se refiere a Zapopan y a Bahía de Banderas. Las redes son muy grandes, incluyen también a notarios. Nos dice también, es increíble que cómo los políticos se vuelven delincuentes sin perder su respetabilidad. Ojalá al ser desnudados aquí en Contralínea sea el inicio de un verdadero combate a la corrupción con políticos. Bernardo Vázquez, eso es el panismo siempre ligado al crimen organizado, narcolavado de dinero, robos, asesinatos, venta de recursos de los mexicanos. Espinosa nos dice, ¿es usted corrupto, Krill? Sí, pero la ley lo permite. Caramba, estos corruptos no conocen la ética como abogados ni políticos. Es dentro de tantos mensajes que nos han estado llegando. Bueno, pues parecen ser también comentarios precisamente a este cuestionario que respondió Santiago Krill Miranda. Sí. Pues Miguel, un último comentario de esta investigación. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar, sobre todo en el contexto de que hoy iniciaron pues estas
mesas de diálogo entre el PAN y el gobierno de López Obrador, pues me parece que es un tema importante por lo que significa, porque también está involucrado esta sede Zapopan en todas estas factureras, y pues yo creo que va a ser una investigación que vas a continuar. Sí, estamos trabajando en ella, les digo, llevamos 6 meses trabajando en ella, hemos verificado empresas, saber cuál es su origen, dónde están, etcétera. Y aunque hablamos de 2 sedes del Cártel Jalisco Nueva Generación, Zapopan y Bahía de Banderas, no significa que no tengan presencia en todo el país. Lo que pasa es que estos han sido sus centros principales de operación, identificados ya por las autoridades, sobre todo para la instalación de empresas, transferir recursos, utilizarlas, porque se apoderan prácticamente de ciudades, ¿no? O sea, llegan y se instalan, ponen empresas, firmas, una operación completa realizan en estos lugares. Y lo que diría es, bueno, pues este es un preámbulo realmente para con el que van a abrir las negociaciones, las pláticas hablemos, no negociaciones, unas pláticas que van a sostener en la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, encabezando por el Partido Acción Nacional, y lo recibimos nosotros con esto porque es interesante que al mismo tiempo está siendo investigado, al mismo tiempo que se sienta a dialogar con el gobierno, está siendo investigado él y su hijo, sobre todo, por todos estos flujos de dinero que sale de empresas ilegales. Pues ahí está la investigación. Los invitamos a que lean completa pues este primer reportaje del periodista Miguel Vadillo en www.contralinea.com.mx. También los invitamos a que el día de mañana se conecte a este programa en vivo a partir de las 9 de la mañana en nuestra página www.contralinea.com.mx, en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Contralínea, y en Twitter como @Contralínea. Con esto cerramos este día, esta emisión, pues no sin antes decir que se nos acabó el tiempo porque era demasiado interesante este tema. Mañana los invitamos a que se sintonicen porque vamos a tener los gastos suntuosos del Instituto Nacional Electoral con mucha información nueva respecto de en qué gasta este instituto. Agradecemos a nuestros compañeros en la producción, Javier Alvarado, Indra Cirigo, Jordana González y Carlos Sánchez, y pues los invitamos a que el día de mañana se conecten con nosotros. Muy buen día, Miguel, muy buen día, Sosimo, buenos días al auditorio. Buenos días, hasta la próxima.